Oculto a simple vista, el versículo que más teme Satanás. Escondido en el corazón de las Escrituras yace un versículo tan poderoso, tan inquietantemente directo, que al pronunciarlo en voz alta, resuena en el reino espiritual como un trueno. No está encriptado en el misterio ni encerrado en un oscuro pergamino apocalíptico. No, este versículo ha estado ante nuestros ojos, impreso en casi todas las Biblias, recitado por pastores, memorizado por creyentes, pero rara vez se ha comprendido en toda su aterradora verdad. Y las fuerzas del mal preferirían que nunca comprendiéramos su verdadero significado. Hoy, iremos más allá de lo superficial. Nos sumergiremos de lleno en un versículo que no solo menciona al enemigo, sino que revela sus tácticas, su estructura, aún más importante, cómo puedes enfrentarlo. Ese versículo, Efesios 6:12, es más que una instrucción, es una revelación espiritual, y si estás listo para mirar más allá del velo, prepárate. Este viaje cambiará tu forma de ver el mundo y la guerra que se libra en él. El verso que revela lo invisible. Comencemos leyéndolo. La Nueva Versión Internacional traduce Efesios 6:12 de la siguiente manera: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A primera vista, esto podría parecer un estímulo bíblico estándar, un recordatorio de que la vida cristiana implica resistencia espiritual. Pero detenerse aquí sería pasar por alto las implicaciones más profundas. Muchos sermones mencionan este versículo como parte del pasaje de la armadura de Dios, centrándose en mantenerse firmes en la fe. Pero pocos exploran lo que Pablo realmente decía sobre el enemigo y por qué este es mucho más organizado, antiguo y peligroso de lo que nos han hecho creer. Entendiendo el contexto, un epicentro espiritual. La carta de Pablo a los Efesios probablemente fue escrita entre el 60 y el 62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Pero Efeso no era una ciudad romana cualquiera. Era un lugar rebosante de actividad espiritual. El templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se alzaba allí, atrayendo a peregrinos, ocultistas y filósofos por igual. La ciudad era un hervidero de prácticas mágicas, sincretismo religioso y el culto a diversas deidades. Hechos 19 nos dice que cuando la gente se convirtió al cristianismo en Efeso, quemaron sus pergaminos mágicos, llamados Epesia Gramata, tan valiosos que representaban una fortuna. Esto no era simbólico, era una guerra. Las personas a las que Pablo se dirigía conocían lo sobrenatural, no como teoría, sino como experiencia vivida. Habían visto de cerca el lado oscuro del poder espiritual, ecos del mundo antiguo. Al profundizar más, descubrimos que Efesios 6:12 no es una afirmación aislada. Resuena con una narrativa mucho más antigua, la cosmovisión del antiguo cercano oriente. En textos mesopotámicos como el Enuma Elish, encontramos historias de seres divinos en guerra contra monstruos del caos. La tradición cananea describe a Baal luchando contra Mot, el dios de la muerte. Estos mitos eran más que ficción, reflejaban la comprensión de la humanidad de un mundo gobernado por fuerzas visibles e invisibles. Algunos eruditos, como el Dr. Michael Heiser, sugieren que la mención de Pablo de gobernantes y autoridades refleja estas ideas antiguas, no para validar un mito pagano, sino para replantear la narrativa desde una perspectiva bíblica. Esto no es solo lenguaje poético. Según Heiser y otros, Pablo se refería a entidades espirituales reales, poderes caídos, que se han rebelado contra Dios y continúan ejerciendo influencia sobre el mundo físico. La rebelión divina. Para comprender plenamente Efesios 6:12, debemos repasar Génesis 6, 1-4, donde los hijos de Dios descienden a la tierra, toman esposas humanas y producen a los Nefilim. Este pasaje alude a una antigua rebelión en el reino celestial, un tema que se amplía en el Salmo 82, donde Dios juzga a los seres divinos que fallaron en sus responsabilidades. Las palabras de Pablo en Efesios forman parte de esta tradición más amplia. No está creando algo nuevo. Está revelando una realidad bien conocida en la teología judía, la existencia de una jerarquía de seres espirituales, algunos leales a Dios, otros en rebelión. Los rollos del Mar Muerto también respaldan esta cosmovisión. En textos como el rollo de la guerra, frases como los espíritus de maldad y el príncipe de las tinieblas suenan notablemente similares a la terminología de Pablo. Incluso el libro de Enoc, un texto extrabíblico citado por Judas en el Nuevo Testamento, describe ángeles caídos que corrompen a la humanidad y gobiernan regiones de la tierra hasta el juicio. Ya sea que Pablo citara directamente estas fuentes o simplemente se basara en la comprensión cultural compartida, la cuestión sigue siendo la misma.
Escribía con un conocimiento de la guerra cósmica que va mucho más allá de la metáfora. Descifrando el griego, una jerarquía estratificada. Echemos un vistazo más de cerca al griego original de Efesios 6:12. Archas, gobernantes, término usado a menudo para referirse a principados o poderes fundacionales. Exousias, autoridades espirituales, a menudo con tintes gubernamentales. Cosmocratoras, poderes de este mundo oscuro, literalmente gobernantes del mundo, un término rara vez utilizado, que sugiere entidades de influencia significativa. Pneumática tes ponerias en toise pouraniois, fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Estos no son seres angelicales que flotan en las nubes. Reinos celestiales se refiere a la dimensión invisible donde se libran las batallas espirituales. Pablo está usando términos deliberadamente. No dice que haya un solo enemigo. Dice que hay todo un sistema, una red espiritual, un reino oscuro y organizado que se opone al reino de Dios. No un grupo disperso de inadaptados, sino una legión, un régimen sobrenatural. Paralelos bíblicos. Este no es el único lugar en las Escrituras donde aparecen tales seres. Consideremos Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Daniel 10:13. El ángel Gabriel dice que fue detenido por el príncipe de Persia, una entidad espiritual, hasta que el arcángel Miguel vino a ayudarlo. Estos pasajes no revelan ideas aisladas, sino un tema recurrente. Las fuerzas espirituales ejercen una influencia real sobre regiones, personas y acontecimientos. La Biblia no duda en presentar estas fuerzas como seres reales, no como simples conceptos abstractos. ¿Por qué este versículo es tan peligroso? Entonces, ¿por qué Satanás odia este versículo? Porque desenmascara su operación. Nos recuerda que nuestro enemigo no es nuestro jefe, ni nuestro ex, ni nuestro vecino, ni siquiera los políticos corruptos. Efesios 6:12 redirige nuestra atención al verdadero campo de batalla, el espiritual. Llama a los creyentes a abandonar su mentalidad de víctima y los coloca en la posición de un soldado, armados con la verdad. Teológicamente, declara que Jesús ya ganó, Colosenses 2:15, pero la batalla por el territorio, los corazones y las mentes continúa, y estás llamado a participar. Espiritualmente, te capacita para el discernimiento. En la práctica, redefine tus prioridades. La oración ya no es un ritual. Se convierte en una guerra. La fe se convierte en tu escudo. La palabra se convierte en tu espada. Malentendidos comunes. Muchos cristianos modernos malinterpretan la guerra espiritual. Algunos la ven como puramente sensacionalista. Exorcismos, gritos, expulsar demonios. Otros la descartan por completo, relegando el mal a una metáfora o a una injusticia sistémica. Pero Pablo presenta una perspectiva equilibrada. Llama a los creyentes a mantenerse firmes, a no entrar en pánico ni obsesionarse, sino a permanecer firmes, vigilantes y espiritualmente conscientes. ¿Por qué esto importa ahora más que nunca? En una cultura obsesionada con la visibilidad, dinero, fama, influencia, nos entrenan para librar las batallas equivocadas. Pero Efesios 6:12 revela la verdad y dice, la verdadera lucha no está en las encuestas, ni en las salas de juntas, ni en los titulares. Está en la dimensión espiritual. El enemigo es invisible, pero su influencia está en todas partes. Este versículo es tu llamado a despertar, la comida para llevar. Efesios 6:12 no es solo un versículo para memorizar. Es un grito de guerra, una declaración de guerra contra un mal ancestral. Nos recuerda que no somos simples espectadores, sino participantes de un conflicto cósmico, cuyo resultado ya está asegurado por medio de Cristo. Pero las batallas aún se libran con furia. Así que la próxima vez que lo leas, no lo pases por alto. Siéntelo. Deja que te desafíe. Deja que te fortalezca. No eres solo un creyente, eres un guerrero. Y el reino de las tinieblas cuenta con que sigas durmiendo. Pero ahora, estás despierto. Si esta revelación te abrió los ojos, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite ver más allá del velo. Apenas estamos empezando. Sigamos descubriendo juntos los misterios que esconden las Escrituras. Nos vemos en la próxima.